Gracias, amado Padre, Padre y Dios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te queremos pedir con temor y temblor, Señor, acercándonos a la santidad de tu trono, que seas tú derramando tu Espíritu Santo en este momento, Señor, en medio de nosotros. Venimos a tu presencia, Señor, primeramente a adorarte, a santificar tu nombre, Señor, a alabarte y a darte gracias, porque ha sido solamente por tu Hijo Jesucristo que hemos podido llegar a ti, que tenemos la certeza de que nos escuchas y que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, Señor. Ahora te ruego, mi Dios, que en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra imperfección, en medio de todo, Señor, lo que lamentablemente te ofende a ti como un Dios santo que eres, nos ayudes y nos des sabiduría, nos des un corazón entendido, Dios Espíritu, para poder, Señor, amar y poder compartir lo hermoso y lo santo de tu palabra, Señor. Te pedimos en esta hora que toques el corazón de cada uno de mis hermanos para que seas tú, Dios Espíritu, para que seas tú el que tome el control de esta reunión para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amados, como les dije por el mensaje, esta noche vamos ya a terminar con este último atributo que vamos a tocar por los momentos, aunque bueno, los atributos de Dios son infinitos como todo lo de Dios. Hoy cerramos lo que es la santidad de Dios. Los teólogos la llaman la joya de la corona. Como ya lo hemos venido hablando, es el atributo que verdaderamente más define a nuestro Señor, aunque Dios ya lo hemos visto anteriormente, que Dios, Él es sus atributos, todos sus atributos juntos, pero es muy importante para nosotros que entendamos de que si hay algo que Dios quiere que se refleje en nuestra vida como un atributo de Él comunicable para nosotros, es su santidad. Quiero recordarles algo que ya les había mencionado. Fíjense como en la palabra siempre, hasta incluso los ángeles del Señor, siempre dicen es santo, santo, santo es el Señor. No dicen ni omnipotente, ni dicen ni omnisciente, ni hablan de su aceidad. Siempre hasta su creación perfecta de los ángeles denotan es la santidad de Dios. Entonces, bien, como a mí me gusta no solamente darles los capítulos, los versículos, una parte teórica, hoy en este cierre yo quiero que de una forma muy práctica, como lo hemos venido haciendo en todos los atributos, podamos entender qué quiere Dios en nosotros cuando hablamos de su santidad. Cómo día a día, cómo en tu día tú tienes que vivir para poder entender de que genuinamente estás en un camino y en un proceso de santidad. Porque siempre se da mucho la discusión de que, por ejemplo, las personas dicen, no, ese dice ser evangélico o ese dice ser cristiano, pero mira, eso es un sinvergüenza, yo lo conozco. Ese antes hacía esto y esto y esto, y ahora se las quiere echar de santo, solamente por poner una de las tantas malas referencias que la gente da. ¿Cómo entonces nosotros en la práctica genuinamente podemos saber si estamos en un camino de santidad, si genuinamente somos cristianos, si genuinamente amamos al Señor y a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestro pecado, genuinamente estamos en un camino de santidad? Yo creo que lo primero que tenemos que hablar para comenzar este tema es entender algo muy sencillo. Existe lo que es la justificación que Jesucristo hizo por nosotros y lógicamente lo que es este camino de santidad. Ya hemos sabido que la salvación es instantánea al momento de creer, de confesar a Jesucristo y de arrepentirnos de nuestros pecados, pero la santidad en el proceso que dura toda la vida nos va a arrojar las siguientes características. La primera, hubo un hombre llamado Charles Spurgeon que él dijo, el hombre de Dios puede resbalar y caer en el fango, ensuciarse, pero se levanta, se limpia y sigue su camino. Los cerdos caen en el fango, se revuelcan en el fango, disfrutan del fango y se quedan en el fango. Sé que es un ejemplo muy
tal vez muy grotesco, pero Spurgeon lo que quiso decir con esto, hablando de los cristianos, es: nosotros mientras permanezcamos en la carne, siempre vamos a tener una naturaleza caída. Entonces, esto no significa que el Espíritu Santo no tenga el poder para no hacernos pecar, no. Esto significa que Dios ha escogido que dentro de nuestra naturaleza pecadora, aunque su Espíritu Santo viva en nosotros, siempre haya un trabajo entre Dios y el hombre. Aunque caigamos, los hijos de Dios sentiremos la vergüenza, sentiremos la angustia espiritual, sentiremos el malestar de que hemos ofendido, hemos herido, hemos lastimado a Dios Espíritu Santo. Le hemos fallado a Dios. Entonces, el Hijo de Dios, al momento de pecar, va a producirse en él, se va a manifestar un dolor, un arrepentimiento en el momento, y en ese momento es donde, por medio de la oración y la lectura de la palabra, sirviéndonos como apoyo, nosotros buscaremos la restauración de ese pecado por parte de Jesucristo, por supuesto. Fíjense que el que quiera anotar, en la primera carta del apóstol Juan, no el Evangelio, en la primera carta, en el capítulo 1, él dice que fiel es Jesucristo y que si nosotros pecamos, si nosotros caemos, si fallamos, abogado para con el Padre tenemos. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, Jesucristo es fiel y nos perdona. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el verdadero cristiano y el falso o el inconverso, por decirlo así? El inconverso cae en su pecado, va a vivir en su pecado, pero no va a sentir, por decirlo con una palabra humana, ningún tipo de remordimiento. Cuando nosotros pecamos y fallamos con Dios, el Espíritu Santo va a obrar y actuar en nosotros y nos va a hacer sentir mal, nos va a constreñir, como dice en la palabra. Entonces, esa puede ser de una forma muy práctica, una forma, una señal, una manera de que puedas entender, hablando de una forma muy sencilla, de que vas bien en el camino de Dios. Fíjense que hay un pastor que yo admiro mucho, que él en una oportunidad dijo: el cristiano camina en el terreno de Dios luchando en contra de su pecado y en contra de Satanás. El inconverso camina en el terreno del diablo luchando contra Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque el que de verdad es cristiano, aunque falle, aunque caiga, aunque quiebre esa perfecta relación que debe haber entre Dios, Espíritu Santo y nosotros, aunque se falle en ese momento, nosotros en oración vamos a buscar restaurar esa relación con Cristo. El inconverso no tiene que buscar eso, y el inconverso más bien odia las leyes de Dios, y cuando digo que las odia, no las toma en cuenta, las toma en poco y no le importa, más bien se regocija, más bien alardea de su pecado. El ladrón alardea de que pudo robar sin que lo descubrieran. El fornicario, el adúltero, más bien alardea entre sus amigos hombres de que tiene 100 mujeres. Así van en cada uno de los pecados. El cristiano, si cae, más bien, aun y cuando ama la ley del Señor, entonces viene esa contrición espiritual, viene ese arrepentimiento, ese dolor. Entonces, el inconverso odia la ley de Dios, no le gusta, porque la ley de Dios refleja y hace que su pecado, que su maldad salga a la luz. Nosotros amamos la ley de Dios porque aun y que fallemos, o aun y que por cierto tiempo podamos estar apartados de Dios, como amamos su ley, su espíritu nos hace que volvamos a Él, que nos arrepintamos y que le confesemos a Jesús nuestro pecado. Es un proceso, hermanos, que es, créanme, que muy profundo teológicamente hablando, pero creo que de la forma que se lo estoy explicando es la más sencilla con la que puedo compartir. Fíjense algo importante. Quiero hacer una pausa en lo que es el tema de la santidad, porque a lo largo de todos estos jueves, de todos estos meses que hemos venido viendo los distintos atributos de Dios, yo quiero recalcar algo ahorita importante, que lo tomemos en cuenta para la santidad, que este tema tiene que ser algo que a todos nos apasione y que no lo dejemos solamente
en estos cortos jueves que hemos tocado. Los atributos de Dios, como la santidad que estamos tocando hoy, es algo indispensable que necesitamos conocer, porque si decimos que somos cristianos, número uno, es porque conocemos a nuestro Señor y Salvador. Número dos, si decimos que somos cristianos, es porque conocemos al Padre y al Espíritu Santo. Y número tres, si decimos que somos cristianos, tenemos que amar la santidad de Dios como un atributo que Él ha querido compartir en nosotros, porque si decimos que somos cristianos, pero no buscamos ser santos, si no buscamos ser procesados en esta vida en su santidad, entonces estamos siendo engañados, o sea, nos engañamos a nosotros mismos y creemos que podemos engañar al mundo, pero no engañamos a Dios. Entonces, en las iglesias, hablo de una forma muy generalizada, lamentablemente a las personas las mantienen hablando de muchos temas, pero no les enseñan quién es Dios, no les enseñan cuáles son los atributos de Dios, no saben ni siquiera que hay atributos comunicables e incomunicables, y entonces las personas no conocen verdaderamente a Dios. ¿Cómo tú puedes tener una relación con una persona, sea sentimental, sea de amistad, del tipo que sea, si no conoces a esa persona? Siempre pongo el mismo ejemplo. Entre Selva y César, por ejemplo, que tienen años juntos, ya ellos se conocen. Ellos se aman, se complementan, así como cualquier persona que pueda estar casada, que puede decir, yo conozco a mi esposo o yo conozco a mi esposa, porque ellos tienen ese nivel y ese grado de intimidad. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si ni siquiera conocemos los atributos de Dios y por lo tanto no conocemos a Dios? Entonces es necesario, hermanos, que conozcamos estos atributos, es necesario que entendamos que la santidad, que es la corona de Dios, es algo indispensable y fundamental que tiene que existir en nosotros, el amor de buscar obedecer a Dios, porque si no, sin santidad, y Jesucristo lo dijo, no veremos a Dios. Sin santidad no podremos ir al cielo. Y sin santidad habrá fracaso en nuestra vida día tras día. Y esto se une a lo que les expliqué hace cierto tiempo ya, cuando en Efesios 6 vimos la armadura de Dios. Me imagino que los que tuvieron oportunidad de compartir conmigo ese tema lo están recordando. Y ahorita, a colación de esto, quiero leerles en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Fíjense cómo dice la palabra del Señor. Oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende, fíjense cómo dice, Jehová contiende con los moradores de la tierra, o sea, Dios pelea con el hombre, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Ahora fíjense cómo dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extinguirá todo morador de ella. Y así va el Señor explicando su enojo, su molestia. Y fíjense ya llegando al versículo 6, como dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dense cuenta que aquí no está hablando Dios ni de los impíos, ni de los satanistas, ni de los que andan en otras falsas religiones. Él dice, mi pueblo fue destruido porque le faltaba conocimiento. Como dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y qué les hablé, si no me equivoco, hace 2 jueves? Cuando Jesucristo está haciendo la oración sumo sacerdotal en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, ¿qué dice Jesucristo? Para que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios y Padre, porque tú eres la vida eterna. Entonces, esto no es simplemente otro tema más que debemos tocar como cristianos, sino que es fundamental que podamos entender, amados, que en conocer los atributos de Dios y anhelar la santidad es algo que día a día debemos buscar. ¿Que fallamos? Claro que sí. Ninguno de los que ahorita están en este grupo y ninguna persona que me pueda oír nunca podrá decir que es santa y perfecta. Si somos hombres, fallamos. El apóstol Pablo dice en Romanos que el que dice
que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Pero ¿cuál entonces es la diferencia? Que nosotros, al fallar, si genuinamente tenemos, si verdaderamente tenemos comunión con el Espíritu nos va a traer ese remordimiento espiritual para que vayamos a la presencia de Jesucristo, seamos restaurados y limpios de ese pecado. El Señor es el único que nos puede garantizar que seamos limpios, y en Jesucristo, por medio de la cruz, fue donde el Señor venció al pecado. Entonces, fíjense bien, hermanos, digamos, para volver a meternos dentro de lo que es la parte práctica. En Romanos capítulo 6, permítanme que voy para allá. En Romanos capítulo 6, disculpen un momento. Ajá, aquí estamos. Perdonen si me salgo un momento fuera de foco, pero es para poder leer bien, amados, me disculpan. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Repito, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia de Dios? O sea, Pablo dice, bueno, ya nosotros decimos que somos cristianos, estamos en el camino del Señor, lo estamos buscando. Cuando Pablo dice, perseveraremos en el pecado, ¿qué significa? El apóstol Juan lo explica de una forma maravillosa, también en su primera carta, donde él dice, los hijos de Dios no practican el pecado. Si caes en un pecado, amado, del que sea, pecado de dinero, de finanzas, pecado de familia, pecado sexual, pecado con una amistad, del tipo que sea, no importa. Si fallas, si caes en pecado, así como he caído yo, así como caen todos, ¿qué tienes que hacer? Tienes que pedirle al Espíritu Santo en oración que al ir al trono, a la presencia de Jesucristo, no solo te restaure, sino que te dé la fuerza para que te puedas levantar. Porque fíjate que hay algo muy importante, que esto, créame que esto sí tienes que anotarlo. El Señor Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nunca jamás va a permitir que a tu vida llegue una tentación que tú no puedas vencer. O sea, su palabra dice que Dios es fiel y que Él jamás va a permitir que a ti llegue un pecado que tú no puedas vencer con la ayuda de su Espíritu Santo. Y entonces a lo mejor alguien se estará preguntando en este momento cuando digo eso, bueno, pero si es así, entonces ¿por qué todos pecamos? O sea, si Dios ha prometido que a tu vida nunca va a llegar un pecado que tú no puedas vencer con su ayuda, entonces ¿por qué peco todos los días? Muy sencillo. Santiago nos da cierta luz en esa parte en su carta, porque él dice que pedimos y no sabemos pedir. El Señor nos enseña que no sabemos orar cuando nos enseña en Lucas 11, y que por lo tanto que como tenemos una vida de desorden en lo que es nuestra vida de oración y lo que es la lectura de la palabra, espiritualmente hablando, toda la armadura que Cristo nos ha dado en Efesios 6 está rota, está frágil, y entonces el enemigo viene a nosotros y nos vapulea como le da la gana, barre el piso con nosotros. Repito, no hay ninguno santo y perfecto, sino solamente Jesús. Pero en tu vida, para que puedas caminar con la certeza de que agradas a Dios y de que aun y cuando fallas, Dios es fiel y Él te ha prometido que te va a restaurar, eso lo tienes que hacer solamente a través de la disciplina de la oración, de la vida de oración y de la lectura de la palabra. No podrás vencer tus tentaciones, no podrás caminar y madurar, crecer en tu vida de santidad si no tienes la disciplina diaria de poder leer la palabra y entrar un tiempo en oración en la presencia de Dios. Yo creo que para los que comenzaron conmigo este tema, deben recordar claramente que cuando hablamos de lo práctico, les dije que para que podamos genuinamente llevar una vida de santidad, no podemos ni descuidar la oración ni lo que es la lectura de la palabra. Y créanme, y lo digo en mi caso, y lo digo con mucha vergüenza, pero a la vez sin ningún remordimiento. ¿A qué me refiero? Soy hombre, soy pecador, pero en los tiempos en mi vida en que me he alejado de la lectura de la palabra y de la oración, es cuando he caído y es cuando he fallado. Para mi vergüenza, no solo delante de Dios, sino delante de los hombres también. Porque el hombre siempre nos está juzgando,
siempre nos está acusando, porque siempre con lo que es cada persona que se diga ser cristiano, vamos a ser blanco y centro de la crítica de todas las personas. Y nosotros como hijos de Dios debemos buscar y amar su palabra, amar su presencia, para dar testimonio al mundo de que aun y cuando seamos carne, aun y cuando fallemos, el Espíritu de Dios genuinamente está en nosotros, genuinamente nos está procesando. Recuerden que les dije que lo que es la santidad es un proceso que dura toda tu vida, pero en verdad, y esto es una pregunta que quiero dejarte antes de hacer una pausa, ¿en verdad estás buscando de la santidad de Dios? ¿En verdad tú anhelas la santidad de Dios? Mira, en nuestras vidas siempre buscamos hacer bien nuestro trabajo, porque sin el dinero no podemos vivir, no podemos pagar todo lo que son nuestras necesidades. Si estás casado o si tienes familia o siempre tú anhelas mejorar en tu vida, siempre anhelas progresar, siempre anhelas que tus familiares, que tus seres amados te amen, siempre anhelas tener a tus hijos o a tu familia mejor de lo que la tienes hoy. Pero así como anhelas y como tienes tantos proyectos en tu vida, como tienes tantos planes de tu vida, como tantas cosas en tu vida, anhelas la santidad de Dios en tu vida. Anhelas, aunque sepas que falles, buscar agradar y obedecer a Dios. Voy a hacer una pausa mientras busco el Evangelio de Mateo y me gustaría, por supuesto, créanme que no lo hago, como siempre digo, de una manera inquisitiva, sino me gustaría escucharlos para saber si alguna vez ustedes han pensado o han anhelado buscar de la santidad de Dios, o sea, agradar a Dios. Por ejemplo, con todo respeto, si me permite, César, dentro de lo que ha sido este caminar, desde que has comenzado a conocer a Cristo, en algún momento estés orando o estés meditando en cualquier situación, ¿tú has pensado en buscar o en anhelar cada vez agradar más al Señor, en buscar la santidad que Dios quiere para tu vida? Cuéntanos un poco, por favor. Hola Omar, buenas noches. Buenas noches. Mira, son muchas cosas las que cuando uno se da cuenta y vive y experimenta las bendiciones y todas las cosas que se pueden conseguir a través de Dios, sí, uno siente que cada vez quiere estar más cerca de Él. O sea, yo particularmente no siento esa, esa necesidad ni tengo esa búsqueda de esa santidad, sino más bien vivir en consonancia con lo que fue su vida, con lo que fue su testimonio y lo que fue su legado. Pero también me surgen muchas dudas con respecto, como por ejemplo, una de las frases que dijiste hace rato es que Dios nunca te va a poner a ti, no te va a hacer pecar o no te va a poner una tentación que tú no puedas sobrellevar, volviendo al principio de que todo lo que sucede parte por la voluntad de Dios. Y si remontamos a lo que es el inicio de la humanidad, caemos en que en este caso Dios sí sabía hasta qué punto, por ejemplo, Eva lo iba a hacer, tomando en cuenta de que Dios desde un principio que ya sabía todo lo que iba a pasar desde antes de que se creara. O Así como por es. ejemplo, él sabía al momento de crear a Lucifer, él sabía que Lucifer lo iba a traicionar. Entonces, me crea siempre esa duda, porque entonces es como mantenemos siempre de que todo lo que pasa es voluntad única y exclusiva de Dios como único regente de la vida y del universo. Y que, pero en esas dos situaciones muy puntuales, o por ejemplo cuando los pueblos se desordenaron y perdieron su rumbo y todos cayeron en la perversión, cuando hubo aquella primera destrucción del planeta o del mundo, era porque el mundo había perdido totalmente el rumbo de lo que era el curso, de lo que eran las leyes, había desafiado totalmente las leyes de Dios. Él sabía que todas esas personas iban a llegar a eso. No Así sé es. si explico un poco lo que
No, no, perfectamente, perfecto, César. Y gracias por tu intervención porque dentro de lo que has expuesto me das también oportunidad de explicar todos estos puntos que posiblemente también los que te hayan oído tengan las mismas dudas, ¿no? Vamos a ver si puedo recopilar las ideas en orden que me has dado. Fíjate bien, mira, hay algo importante. Tú has dicho algo que es muy cierto, que ya lo vimos nosotros en todo lo que es su soberanía. Dios en la eternidad pasada, antes de crear incluso lo que nosotros conocemos como tiempo, como lo que es el tiempo, ya Dios en su infinita omnisciencia, en su infinita sabiduría, Él sabía todo, absolutamente todo lo que iba a ocurrir. O sea, Dios conocía el fin desde el principio, por decirlo así. Entonces, cuando venimos a hablar, César, de que Dios nunca va a permitir que a tu vida o a la vida de cualquier persona venga una tentación que no podamos vencer, ¿verdad? Yo quiero que quede algo muy claro, que es importante. Primero, Dios, o sea, no lo digo porque tú lo hayas expresado de esta forma, sino a modo, digamos, didáctico, quiero que las personas lo entiendan. Número uno, Dios no pone las tentaciones a las personas, ¿ok? El enemigo, Satanás, nuestra propia carne y el mundo son los que se encargan, esos tres enemigos de nuestro espíritu, son los que se encargan de que vengan las tentaciones a nosotros. Incluso en nuestro desorden, en nuestro pecado, antes de conocer a Cristo, no hacía falta muchas veces que vinieran las tentaciones porque nosotros las íbamos a buscar en nuestra maldad, ¿no? Entonces, número uno, Dios no es el que pone las tentaciones. Dios permite, que es muy distinto, ¿no? Para sus hijos, recuerda lo que Pablo también dice en Romanos 8, dice, todas las cosas que ocurren en nuestra vida para los que amamos a Dios son para bien. Entonces, como Dios ya tenía, por supuesto, en su soberanía el orden y el control de todo lo que iba a ser nuestra historia, entonces efectivamente, César, aun y cuando Dios ya sabía en qué vamos a fallar y en qué con su ayuda vamos a tener éxito, Dios siempre ha trazado el plan para que todas las cosas para nosotros, los que creemos en su Hijo Jesucristo, sean de bendición para nuestra vida. Eso no significa, bueno, no, tranquilo, es que tenías que pecar, tenías que caer, tenías que hacer esto, porque eso es para tu bien. No, lo que significa es que Dios dentro de su soberanía, Él es tan omnipotente que aún y nuestras fallas, nuestros errores, no alteran ni entorpecen sus planes en nuestra vida. Aún y con las fallas que Omar ha cometido, aún y con mi pecado, yo no puedo entorpecer el plan de Dios y Dios va a utilizar eso, incluso que yo generé como maldición de pecado, para mi bendición. Pongo un ejemplo muy sencillo. Fíjate bien, los hermanos de José, y me perdonan para los que no conozcan esta parte de la Biblia, los hermanos de José lo vendieron como esclavo. O sea, imagínate tú qué horror que un hermano venda a su hermano como esclavo. Bueno, eso que fue de maldición para José, Dios lo supo tornar, lo supo voltear y convertirlo en una bendición que gracias a eso fue que Israel completo, el pueblo de Dios, pudo surgir 400 años después con Moisés. O sea, Dios es un experto, como Dios que es, en utilizar tanto nuestras fallas como todo lo que sea de bendición para nosotros, para que en nuestro proceso de vida de santidad eso nos ayude para bien. ¿Ok? Espero que esta parte, digamos, esté clara hasta aquí. Número dos, si el Señor nos dice que para los que aman a Dios, eso significa entonces que para los que no aman a Dios, para los que rechazan a Jesucristo, ellos sí quedan envueltos, y eso en todas las partes de la Biblia el Señor lo explica claramente, ellos quedan sujetos a sus pasiones y ellos quedan bajo la esclavitud del pecado. O sea, el pecado sigue siendo el Señor de ellos, por lo tanto llevan una vida de desorden, una vida de maldición y una vida de muerte eterna, separados y apartados de Dios. Eh, por favor, créanme que si he omitido alguna parte de César, me disculpa César, pero no anoté expresamente tus preguntas o lo que fueron todas tus intervenciones en las distintas áreas, pero creo que con esto espero que pueda quedar un poco claro todo lo que tú brillantemente preguntaste, ¿no? Cosa que te agradezco. Y en sí ya para terminar, en lo que es la santidad, en efecto nosotros
que somos imperfectos, existe esa lucha entre esa vieja naturaleza que los teólogos lo llaman el pecado remanente en nosotros con la santidad del Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo, aun y cuando es más poderoso que nuestra maldad, él no quiere de una forma, digamos, tiránica o impositiva, digamos, anular completamente lo que es nuestra humanidad. Él quiere en su infinita Omar, sabiduría. disculpa. Creo que ¿Sí? César tiene una pregunta porque tiene la manito levantada. Ah, perdón. Ustedes saben que yo con la tecnología y no me manejo muy bien. Perdona, César, interrúmpeme. Haz la pregunta o lo que ibas a decir. Sí, Omar, con respecto a eso, en estos días tenía una conversación con Selva respecto a eso. Por ejemplo, Dios sabía que Caín iba a matar a Abel desde antes de que pasara. Sí, claro, claro que sí. Pero, ¿y cuál era el propósito de que eso pasase así? César, ¿tuviste el Doctor Strange, no? ¿Ah? En Los Vengadores, al final de cuando Tony Stark muere, en Los Vengadores el Doctor Strange dice que él vio miles de posibilidades que pasaran y él sabía lo que iba a pasar, pero aún así lo dejaba para ver qué decidía uno. Yo me imagino que es como algo así. Bueno, gracias, Solimar, por tu intervención. Gracias. Mira, voy a utilizar el ejemplo que Solimar acaba de exponer, pero con la palabra de Dios, ¿no? Fíjate, en efecto, según lo que tú estás aclarando, lo que Solimar ahorita acaba de intervenir, fíjate bien. Número uno, Dios sí sabía desde, como te dije, desde antes de la fundación del tiempo, en la eternidad pasada, Dios sabía que Caín iba a matar a Abel. Entonces, fíjate bien, sí, y tu pregunta es más que lógica, más que inteligente y más que válida. O sea, porque no solamente tú con Caín y Abel, me imagino que con Caín y Abel, con mil cosas, al igual yo y al igual todos los seres humanos decimos, Señor, ¿por qué ocurre esto? De hecho, tú no te imaginas cuántas veces en mi vida yo he dicho, Dios mío, me gustaría retroceder el tiempo para que esto no hubiera pasado, para yo no cometer esta animalada, para no cometer este pecado. O sea, el pecado a mí me ha aplastado de tal forma de los errores que he cometido que yo le he dicho, Señor, me gustaría retroceder el tiempo. Entonces, fíjate, si tenemos un Dios que es perfecta y absolutamente santo, que Él no tolera, Dios no soporta mi maldad. Entonces, número uno, y esto es un tema que los teólogos lo han tratado a través de los siglos, número uno, Él me ama por lo que fue la justificación de Jesucristo, pero cómo Él sigue teniendo esta relación perfecta conmigo y no solo eso, cómo me sigue perdonando si él ya sabe que yo voy a seguir pecando hasta el último día de mi vida. Porque es como cuando de repente un muchacho, un hijo, te rompe un vaso que tú lo regañaste y ya, bueno, papá, te prometo que no lo hago más nunca en la vida y más nunca rompió un vaso. Pero Dios sabe que no solo hoy, mañana, pasado, dentro de 3 días y siempre voy a pecar. Entonces, a mí muchas personas también me han preguntado, ¿y cómo Dios sigue perdonando sabiendo que como sinvergüenza vas a seguir pecando? Eso es un tema teológico, créeme, bastante profundo, que con todo gusto, mira, vamos a anotarlo y lo podemos tratar en otra oportunidad para cerrar hoy lo que es la santidad, pero para responderte puntualmente, el por qué Dios permitió que Caín matara a Abel es exactamente igual, César, a por qué hoy en día Dios siendo todopoderoso, y creo que nosotros hablamos de esto cuando hablamos de la soberanía de Dios, ¿por qué Dios permite que hayan homicidios, que haya tanta hambre, que tantos niños que son inocentes sufran? Mira, hoy cuando yo iba caminando por Plaza de Armas, yo vi una criatura que yo creo que no llegaba ni a los 7 años y estaba sentada en el suelo, sucia, con una cara de tristeza, con la mamá pidiendo limosna. Entonces, hay tantos por qué que cuando nosotros, fíjate, y la respuesta que te quiero dar, porque es la respuesta teológica o válida, que dentro de todos los porqués que podemos tener y dentro de todo lo que nosotros vemos como injusticia, lo primero que debemos entender es, vivimos en un mundo caído y ahora debemos entender, porque estamos conociendo la naturaleza de Dios, ahora entendemos por qué digamos, dentro de la voluntad de Dios va a llegar un momento en que Él va a destruir
y a exterminar todo este mundo de pecado, número uno. Número dos, que dentro de su omnisciencia, Él tiene el control, y aunque nosotros creamos que esto se lo llevó el que lo trajo, hablando de una forma muy criolla, Dios tiene el control, y que eso no lo dice la Biblia, pero que ni una hoja se mueve de un árbol, ni cae de un árbol, si no es su voluntad, si no es su soberanía. Pero nosotros entendiendo, habiendo entendido todo lo que son los atributos, que lo vimos de una forma muy superficial, debemos entender una cosa: aunque no entendamos todo lo que ocurre, como estamos conociendo la naturaleza de Dios, que Dios es amor, que Dios tiene el perfecto control de todo, que Él es un Dios santo, que Él es un Dios omnisciente y omnipotente, como hemos conocido las características de su personalidad, sus atributos, entonces debemos confiar, utilizando digamos, el símil que utilizó Solimar, en que aunque nosotros no conocemos el futuro, pero sí conocemos el Dios que tiene el control de ese futuro, y que pase lo que pase en nuestra vida, Dios siempre es bueno. Por favor, el que tenga el micrófono, si es tan amable, si lo puede quitar un momento. Gracias. Dios siempre es bueno, aunque no entendamos. De hecho, fíjense algo, ya para terminar esta parte. Los judíos tienen un dicho hermosísimo desde los tiempos de Moisés que dice: no entendemos, pero obedecemos, aunque no comprendamos a nuestro Dios. Él es digno, Jesucristo es digno de toda nuestra plena y absoluta confianza, aun y cuando no entendamos. Y de hecho yo quiero aprovechar todo esto que César acaba de decir, y si ustedes tuvieran igualmente las mismas preguntas u otras distintas, los invito a que un día ustedes me digan, para que tengamos una sesión de preguntas y respuestas, para que bíblicamente con tiempo podamos buscar la respuesta a sus preguntas en su palabra. Pero gracias, César, y ustedes saben que yo no le temo a las preguntas ni a ninguna controversia que salga, porque Dios es un Dios soberano y Él se revela en su palabra. Entonces, bien, amados, si me permiten, por respeto primeramente a Dios y a ustedes por el tiempo, para no hacerlo tan largo, permítanme que yo quiero leer, fíjense bien, Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Muchachos, si quedó alguna duda, si quedó incompleto, si te sientes insatisfecho, César, con lo que pude decir en este corto tiempo, repito, los invito para que otro día nos sentemos con toda la calma del mundo y podamos tocar estos temas, ¿ok? Bien, ¿qué dice Mateo 7, 22, 23? Fíjense cómo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta parte aquí es la que normalmente se llama, cuando ocurra esto, el juicio a las naciones. Fíjense qué dice Jesús: los que me llamen Señor, Señor. No estamos hablando ni de los paganos, ni de los que creen en Buda. Los que me digan Señor, Señor, o sea, muchos que creen ser cristianos, pero que están llevando una vida, una doble vida, que están siendo tibios, que no están ni de un lado ni del otro, creen que van a ir al reino de los cielos, pero no van a entrar al reino de los cielos. ¿Y qué dice Jesús? El que va a ir al reino de los cielos es el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad del Padre si no leemos la palabra, si no lo buscamos en oración para que Dios Espíritu nos guíe en su palabra? El que busca la santidad, y fíjate bien, algo que tengo que decirte, César, el que busca la santidad, el que busca obedecer la palabra de Dios, ese es el que busca obedecer y hacer la voluntad del Padre. Fíjate que hay algo que yo le doy la gloria a Dios, y creo que todos escucharon exactamente, que fíjate, por favor me corrige si me equivoco en las palabras, no voy a ser tan exacto, pero tú dijiste algo así como: Mar, en verdad nunca he buscado la santidad o nunca la he anhelado, pero dijiste palabras más, palabras menos, que desde que has comenzado
en el camino de Jesucristo, de su palabra, has comenzado a interesarte cada vez más en el Señor, has comenzado a interesarte más en los asuntos de Dios, ahora hablas con Selva, ahora eres un hombre que oras. Todo eso es el camino que nos lleva a la santidad. Y ya para terminar, o sea, fíjate, por decirlo así, tal vez no lo conceptuaste de esa forma, pero lo que quisiste decir fue que desde que conociste a Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios, has comenzado a buscar el camino de su santidad. ¿Por qué? Porque estás buscando obedecer la voluntad del Padre. Ya para terminar, les quiero dar esto así como a modo de pastilla. La santificación tiene 3 etapas, amados, y eso también lo hablamos antes. La etapa inicial, que es cuando somos liberados del pecado, cuando ya el pecado no es nuestro dueño, ya no estamos en esa esclavitud, que fue cuando aceptamos a Cristo. Número 2, la santidad progresiva, que es nada más y nada menos que este caminar toda la vida que nos va a llevar, que vamos a fallar, pero que nos vamos a levantar y vamos a ser restaurados. Y por supuesto, la santidad final, cuando ya hayamos, gracias al Señor, vencido al pecado, que nos hayamos separado de este cuerpo de pecado, de muerte, como dice Pablo, y entonces hayamos sido glorificados y ahora tendremos un cuerpo transformado a la semejanza del de Jesucristo, por voluntad del Padre. Fíjense que de esto hemos hablado, espero que se recuerden. Entonces, amados, la santidad de Dios es un tema que no alcanza ni siquiera en todas las clases que vimos. Eso le seguiremos viendo siempre porque Dios es un Dios santo, pero yo creo que ya con lo que hemos visto en estos días, hemos podido entender algunas cosas, han surgido otras preguntas, pero eso es maravilloso, porque eso es lo que es el caminar y el madurar en Dios. Así como cuando éramos niños, ni siquiera nos imaginábamos muchas cosas que hoy en día las entendemos, pero en nuestro caminar vamos a ir creciendo, vamos a fallar lamentablemente, pero como dice Juan en la primera carta, abogado tenemos para con el Padre y Jesucristo es fiel si vamos a su presencia y le decimos, perdóname Señor Jesús, porque tú eres el único que tiene poder para perdonar mi maldad, mi pecado, restáurame y límpiame de esto y dame fuerza para no volver a caer. Vamos a dar las gracias al Señor, amados, por esta noche. Vamos a dar las gracias al Señor porque por su santidad, Jesús, aún siendo en forma de hombre, aún siendo a semejanza de pecado, Jesús de Nazaret nunca pecó. Fue perfecto en todo y como fue perfecto y venció al pecado y a la muerte en la cruz, por eso ahora nosotros tenemos paz para con Dios. Gracias, amado Padre, te damos porque aunque fallamos, tú nos amas. Aunque caemos, tú nos levantas. Gracias, Espíritu Santo, porque aunque hemos llevado una vida, Señor, miseria y de pecado, ahora Jesucristo, por medio de ti, nos dio vida eterna. Señor, este es un camino que tiene muchas preguntas, muchas dudas, pero sabemos que tú, Padre, eres fiel y por medio de tu Hijo, en este caminar, en conocer tu palabra en oración, tú te revelarás a nosotros, Señor, en la perfecta revelación de tu palabra, en la perfecta revelación de tu Hijo y por medio de tu Espíritu Santo. Señor, como tú dijiste, Jesús, tú dijiste, no te pido, Padre, que los separes del mundo, te pido que los dejes en el mundo, pero nosotros que no somos del mundo, seamos guardados por tu Espíritu, que aunque pequemos, vengamos en confianza al Padre y que por medio de tu Hijo Jesús busquemos ese camino de santidad. Ayúdanos a la disciplina de la lectura de la palabra. Ayúdanos, Dios Espíritu, en oración para no apartarnos de ti, Señor. No seamos confundidos porque solo en ti hemos confiado. Te doy gracias, Señor, porque puedo ver en cada uno de los que escuchan cómo tú estás obrando en sus corazones, como tú, Señor, nos estás perfeccionando en este camino. Gracias, Padre, porque solo tú tienes ese poder y porque solo tú, Jesucristo, eres fiel. Te pedimos, Espíritu Santo, ahora que nos lleves con tu paz y con tu bien, que nos bendigas, Señor, en tu presencia y que nos ayudes a anhelar cada día más, a hacer tu voluntad, conocer a tu Hijo Jesucristo, que es el único camino de santidad. Gracias, Señor. Amén.